La historia oculta sobre Itaipú y sobre los límites con el Brasil, de Ricardo Martín Almada, 2017. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Desde antes de iniciada la guerra contra la Triple Alianza, Paraguay es objeto de una trampa geopolítica que se consolidó con Itaipú y que la mayoría de los paraguayos ignora en qué consiste. La mayor parte de nuestra gente cree que los límites que tenemos hoy día con Brasil y Argentina son legales y que Itaipú se encuentra en parte en Paraguay y parte en Brasil. Al entender nuestra historia, veremos que no es como nos cuentan. Una vez más, la versión legionaria de nuestra historia. Hay que partir de que el Tratado Secreto de la Triple Alianza no se firmó al finalizar la guerra, el 1 de mayo de 1870, sino mucho antes de iniciada, el 18 de junio de 1864, en Puntas del Rosario, Uruguay. Este acuerdo fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Mitre, Rufino Elizalde, el diplomático oriental Andrés Lamas, hombre de Mitre y aliado de Venancio Flores, y por el Imperio del Brasil. Saravia, además, lleva la firma del ministro de Inglaterra en Buenos Aires, Mr. Thornton, que da así su respaldo al plan de eliminar las bases materiales y morales de la República del Paraguay, la más progresista en el Río de la Plata, que tenía una política de Estado y una gestión de gobierno en preservación de la soberanía y el desarrollo nacional. En 1876, tras finalizar la guerra, se impusieron dos tratados de límites espurios e inválidos hasta hoy, con el aval del gobierno de facto compuesto por Carlos Loizaga, José Díaz de Bedoya y Juan Francisco de Cut. Con el Imperio del Brasil, el 9 de enero de 1872, y con la República Argentina en 1876. Ambos tratados no fueron discutidos, fueron impuestos, conforme lo delineado ya en el Acuerdo de Punta del Rosario. Por ambos instrumentos diplomáticos se formalizó el robo de unos 150.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional. Un país ocupado por las armas carece de soberanía para dar validez a cualquier tratado internacional y, en particular, con los países con fuerzas de ocupación dentro del Paraguay. Alguna vez, Paraguay tendrá que negociar con Brasil y Argentina la legalización de los territorios que nos usurparon con los citados tratados de límites y llegar a un acuerdo compensatorio. Es un derecho que no prescribe y debe ser política de Estado permanente, no para reabrir heridas, sino para hacer justicia ante tan arbitrario despojo de parte importante de nuestra geografía. Ya en 1930 se firmó el Protocolo Moreno-Mangabeira, que reabrió la demarcación de la frontera pactada en 1872, es decir, 60 años después se consolida el robo a nuestro territorio. Esta demarcación impuesta e ilegal se hizo por medio de 1187 hitos,
841 sobre la cordillera de Amambay y 346 sobre la del Baracayú. Pero tuvo un problema. Faltaron 20 kilómetros por demarcarse en la zona de los criminalmente extintos Saltos del Guairá. ¿Por qué no se concluyó la demarcación en los 20 kilómetros, justo donde estaban los fenómenos geológicos de los Saltos del Guairá? Esta es la cuestión que entra en el plano de las grandes manipulaciones de nuestra historia. Lo que ocurrió fue que en la comisión demarcatoria a cargo de Brasil, encontró que su propio sistema de demarcación no les convenía, ya que dejó claro fehacientemente que los Saltos del Guairá continuaban quedando dentro de territorio paraguayo. Las cumbres del Baracayú, donde estaba el último hito marcado, coincidían con el ramal norte de la serranía que toca el río Paraná, cerca de la primera caída de las cataratas del Salto del Guairá, dejándolo, sin lugar a dudas, en territorio paraguayo. Por este motivo, la comisión demarcadora por el lado brasilero se negó a firmar el acta demarcatoria y solicitó que el tema sea resuelto en la 21 reunión de la Comisión Mixta Internacional, creada para el trazado de límites con el Brasil, en aplicación del Tratado del 9 de enero de 1872. Esta conferencia nunca se reunió y desapareció en el silencio más absoluto. En ese momento, si bien todavía no estaba planificada la represa, su mezquindad les impidió admitir que un lugar de tal riqueza geológica seguía siendo paraguayo. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.